Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando nací Bueno, pues muy buenas noches a las personitas que se van a ir uniendo a la transmisión y que pues también posteriormente escuchen esta grabación, que siempre es mi anhelo que cuando el Señor me permite compartir su palabra, sea en algún momento pues llegue a mi familia, a mis amigos, a las personas que el Señor pues así lo decida. Y pues vamos a continuar estudiando esta carta de Efesios. Ya revisamos el capítulo 1. Recordemos que pues antes estas cartas eran pues una sola, ¿no? No estaban divididas en capítulos y versículos. Sin embargo, para un mejor entendimiento o manera de estudiar, se dividieron en capítulos. Así que pues vamos a continuar con el capítulo número 2. Les ruego por favor que tengan sus Biblias a la mano, por favor, en Efesios número 2. Sí, pues bueno, también algo que podría recomendarles, pues siempre, aunque tengamos la tecnología, nuestra Biblia física nos va a servir cuando todo colapse, y siempre pues nuestros, igual, no sé, lapiceros para poder tomar apuntes, resaltar. Creo que, no sé, mi mente por lo menos es muy frágil y no logro estas cartas. Y cuando me dijeron que iba a compartir esta carta, vi y dije, pues ya la había estudiado antes, pero la verdad es que ya ni recordaba. Entonces, por eso pues es igual que el Señor nos manda a repetir constantemente. Y en este capítulo lo que vamos a revisar es acerca de qué es la salvación. Y como nada es casualidad, pues, y por eso no me puse a elegir, Carlitos me había mencionado que vamos a estudiar esta carta, qué capítulo quieres estudiar, a qué hora, y le dije, pues tú ponme en la hora que sea pues mejor, ¿no? Porque siento que de esa forma es Dios el que me pone a estudiar algo, porque sabe que eso lo necesito recordar. Y qué bueno saber que como misericordia añade que pues les pueda compartir el aprendizaje, que es mutuo, ¿no? O sea, somos simplemente estudiantes de la Biblia. Y también me daba como nervios porque veo la lista de los que van a compartir y digo, ¿qué hago yo entre tantos sacerdotes? Pero pues bueno, el Señor sabe lo que hace.
Y bueno, comienza la carta, el capítulo número 2, diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Ahí, que- ahí, ¿me escuchan, pero? ¿Sí? Ok. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es interesante porque aparentemente nosotros pues estamos vivos, vemos a la gente caminar, hacer su vida y pues están vivos, ¿no? Pero el Señor nos dice, y la carta aquí, Pablo dice, Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, pues a pesar de nosotros ser, pues tener aliento y ser personas que hacemos nuestra vida, no significa que estamos vivos, y cuando se refiere a esta vida es vida eterna que Él nos dio, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí es importante saber qué es pecado, porque cada uno de nosotros podemos empezar a decir pecado es hacer algo malo, y bueno, podríamos empezar a dar cada uno de nosotros un concepto diferente de lo que es pecado. Pero la Biblia dice que es pecado en Primera de Juan 3:4. Por favor, vamos a leer. Este versículo deberíamos saberlo de memoria para que nunca más nosotros, cuando nos pregunten qué es pecado, volvamos a dar una opinión personal, sino poder dar un argumento conforme a la Biblia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y a nosotros nos hubiera pasado de noche qué es la ley, qué es infracción a la ley, pero ahora gracias al Señor sabemos que pues infringir la ley es infringir las instrucciones, es infringir sus mandamientos, y ahora sabemos que pues no teníamos, no eran solo 10 mandamientos, ni mucho menos eran solo 2. Tenemos instrucciones en los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales debemos explorar, estudiar, y cada uno de nosotros somos responsables de estudiar estos mandamientos, que nunca más nos vuelvan a contar ni que solo los escuchemos, sino que sea algo que nosotros los vamos estudiando. Obviamente nos va a tomar la vida conocerle al Señor y conocer su voluntad, pero Él ya comenzó la buena obra, y pues ese es el gran amor que Él ha manifestado en nuestra vida. Entonces, está claro que pecado pues es infringir sus instrucciones, y por tanto debemos ir a conocer cuáles son sus instrucciones para, pues obviamente, no cometer pecado. Y estábamos justamente muertos por infringir sus instrucciones. Pero Él dice que nos dio vida eterna, y también luego en el versículo 2 dice, en estos delitos y pecados son en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí nos está hablando que siempre hay que también tomar en cuenta que a veces las cartas o en la Biblia encontramos tiempos. La Biblia nos dice, aquí anduvisteis, o sea, antes, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Porque es verdad, o sea, hacíamos lo que todo el mundo hace y pensábamos que eso estaba bien. Y como lo hace todo el mundo, pues obviamente es lo que debemos hacer, no pasa nada. Si a tal persona pues hace su vida lo que quiere, pues y no le pasa nada, yo veo que no le pasa nada, pues obviamente no tiene nada de malo. Sin embargo,
una vez más, aquí estamos de manera súper temporal, así, pero súper momentánea. Y el Señor dice que nos dio vida eterna y es lo que justamente hoy en este día especial recordamos y tomamos en cuenta que un día nosotros vamos a volver a ver al Señor cara a cara y en otro tiempo fue en el que estuvimos en nuestros delitos y pecados. También aquí tomamos en cuenta que como ya igual en Efesios 1 analizamos igual dónde es que estaba predicando Pablo y a quiénes estaba predicando. Porque esta carta, o sea, es una carta como nosotros la conocemos que tiene un destinatario. Pero esto era a los que pensaban que eran gentiles porque se habían perdido, se habían extraviado, no sabían que eran pueblo de Dios. Y eso lo explica en Romanos 9. Vamos a ir, por favor. Romanos 9, del 24 al 26. Pablo, de igual forma, que escribe la carta de Romanos, y dice en Romanos 9, 24, a los cuales también ha llamado, esto a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y cuando Pablo menciona esto, él no lo saca de lo que él pensó. Sabemos que Pablo era un estudioso justamente de lo que el Señor dice que no debemos infringir y que si infringimos es pecado. Entonces él era un estudioso de la Torá y a él también le amaneció. Él, aunque conocía toda la Torá, él estaba igual muerto en sus delitos y pecados, porque pues él no conocía y el Señor vino y se le reveló y le dijo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y apenas ahí el Señor justamente se cumple esto, le dio vida eterna, porque él también estaba muerto en sus delitos y pecados. Y para saber quiénes son estos gentiles, Pablo se va a Oseas, porque en el 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, al que no era mi pueblo, a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y para esto, lógicamente, si nosotros empezamos a leer las escrituras desde Mateo, o se me ocurre empezar a estudiar las escrituras desde esta carta, pues tampoco voy a entender lo que Pablo está diciendo, porque él me está haciendo referencia al profeta o a Oseas. Y entonces tengo que ir a leer Oseas, a entender para quién era esa profecía y saber que pues los gentiles, que pues ellos son pueblo de Dios, que pensaban, estaban entre el pueblo que ahorita mencionábamos, ¿no? En Efesios 1, un pueblo totalmente pagano, pero Pablo se va a este lugar porque sabe que aquí están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dice, ustedes aquí que están haciendo todo esto, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora el Señor les dio vida eterna. Y continúa en el versículo número 3 de Efesios, que dice, entre los cuales, bueno, ya leí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí esta es la parte pues bonita, ¿no? O sea, la parte que podemos ahora entender que es por su misericordia y que dice, no, pero, o sea, todo esto es siempre las cartas de Pablo y esta es una técnica para predicar, ¿no? Y para hablar con una persona se la conoce como la técnica del sándwich. Le hablo, le digo cosas
luego le acomodo y luego otra vez le vuelvo a corregir. O sea, siempre, y aquí pues ya les dicen, ¿no? Ustedes como que estaban muertos y el Señor les dio vida eterna, y les exhorta y les recalca que antes estaban en los deseos de su carne, haciendo la voluntad y de sus pensamientos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos por infringir la ley, por infringir las instrucciones del Señor, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y yo veía en otra, pues, en otra, no es traducción, versión, se me fue esa palabra, de este pasaje que dice lo siguiente: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso, que Él nos trajo vida con el Mesías, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia, es por misericordia que han sido salvos. La misericordia es no castigarnos como nosotros lo merecemos, porque si somos conscientes y bien honestos, decimos, pues no, o sea, por mis obras o por lo que yo hago, pues no paso. Y justamente eso es lo que el Señor hace, extendernos su abundante, su rica misericordia, y que aún el Señor nos dice que esa misericordia se renueva todos los días, porque la necesitamos, porque todos los días constantemente nos equivocamos. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o con Yeshua. Y aquí dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esto está ya en tiempo que Él ya lo hizo. Nosotros, obviamente, al estar todavía en este cuerpo de carne, que justamente hoy lo estamos afligiendo, porque yo lo veo así como un simulacro en el que algún día ya esto no va a ser un impedimento, y que solo vamos a necesitarle alabar al Señor, y que ya lo físico ya va a pasar. Y Él dice, Él ya nos resucitó, Él ya nos ve juntamente con Él, y nos hizo sentar, o sea, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales con Yeshua. Esto pues obviamente desde que Él resucitó, y mucho más antes también, cuando ya nos predestinó. Cuando desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos eligió, nos hizo sus hijos, aunque nosotros tuvimos que pasar obviamente por un proceso de refinamiento para ahora reconocerle a Él en nuestros caminos y saber que pues sí, constantemente nos equivocamos, y esa es otra parte a como por lo menos para mí, aún yo lo entiendo así. Necesito pedirle perdón a Dios, necesito que Él, porque si yo me acuerdo y digo, necesito que Dios me perdone, todavía, aunque hoy es como un simulacro para mí, pero digo, todavía necesito pedirle perdón por mí, por mi familia, por las demás ovejitas que aún están perdidas, que aún en nuestra necedad, en nuestra torpeza, que como ovejitas así somos necias, pues todavía andamos perdidos y estamos buscando una salida fuera de Dios, lo cual es imposible. Entonces, pues yo me acuerdo de eso y digo, Señor, necesitamos que nos perdones, necesitamos, porque si aún Él no ha venido, pues también tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, pero gracias a Él esto, o sea, a mí me trae esperanza, me trae consuelo, me trae paz,
saber que dice que Él juntamente pues con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua. También es importante saber que a la perspectiva divina, como ya les comentaba, pues ya estamos resucitados junto con Yeshua. Y esa es la gracia, ese es el regalo que nosotros hemos recibido, que pues de manera gratuita, sin haber hecho nada, por infinita misericordia, el Señor pues nos ha concedido la vida eterna. Continúa en el versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto pues obviamente no somos fieles porque queremos o porque somos buenos o porque un día, no sé, por voluntad quisimos obedecerle al Señor. Muchas veces el Señor nos ha tenido que romper, nos ha tenido que humillar, como hemos escuchado en los testimonios del día de hoy, para poder reconocerle a Él en nuestros caminos y saber que es por gracia, que no hemos hecho nada, absolutamente nada. Y que también no es nuestra fidelidad, porque aquí dice fe, pero nosotros tenemos entendimiento que es fidelidad y no nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Yeshua que tuvo para Él hasta el último momento, pues Él ser fiel a lo que Él fue enviado y pagar ese precio por nuestra vida y decir, ellos son culpables, Cristo es culpable, pero el Señor en su infinita misericordia, pues yo pago el precio. ¿Cuánto debe? Yo pago. Y así como recuerdo esto como Joseph lo explicaba y decía como una transferencia que se hace así súper rápido. Y justo recuerdo que Joseph había pasado información a mi disco y decía eso se va pasando así como que en un tiempo y ya, y luego ya está la información acá. Y es así como se transfirió nuestra culpa, porque aquí igual la Biblia dice, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y Dios no se podía contradecir. Y estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo, al conocer todo esto, cuando ya se le revela todo el mensaje, cuando se le revela la salvación por medio de Yeshua, pues explica esto y le va y le cuenta esto y necesita darle este mensaje al pueblo y decirle, ya tampoco, porque todos judíos y Efraín o las ovejas perdidas de la casa de Israel se habían descarriado. Todos estaban muertos, todos estábamos muertos. Sin embargo, pues ya Pablo al entender esto, va y les dice, ya no, o sea, no, ni piensen tampoco, los unos no piensen que es por obras, no piensen que por estar según ustedes guardando la Torá o que guardan tantos mandamientos, es por eso. No es así. Y en el versículo 9, justamente aquí lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Y en el versículo 10, porque somos hechura suya. Hechura también se puede entender como poesía, como cuando Él nos explica en los Salmos que Él nos fue entretejiendo en el vientre de nuestra madre. O sea, somos una creación perfecta y somos una creación única. A cada uno de nosotros nos hizo diferente y en cada uno de nosotros, Él como Padre, nos dio algo diferente, nos ama de manera especial a cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es espectacular porque Él nos preparó de antemano, nosotros no lo sabíamos, andábamos nosotros siguiendo las corrientes de este mundo.
Pero Él nos preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. El Eterno nos predestinó. Somos poesía suya, somos su creación, somos amados, somos Él por afecto de su voluntad nos escogió y nos hizo sus hijos. Y hoy, más que nada, pues de a poco, ¿no? Porque creo que nos falta muchísimo por aprender, pero nos permite entender que somos pueblo, que no somos ninguna denominación, que no somos ninguna religión, que no seguimos a hombres y que necesitamos conocerle. Y esto, pues, dice, somos hechura suya, somos su creación para buenas obras, porque por ende, obviamente, si me dice que pecado es infringir la ley, y aunque me dice que no es por obras, para que nadie se gloríe y diga, no, yo sí estoy guardando las instrucciones del Señor, pues tampoco eso implica que podemos desobedecer, porque tenemos que guardar las instrucciones del Señor. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O Señor, por qué me dices que haga esto? No lo entiendo. Pero no, esto ya me parece muy exagerado. O no, esto ya no aplicaría a mi tiempo. Pues simplemente el Señor nos llamó a obedecer y es lo que debemos hacer. No necesariamente porque eso nos vaya a salvar. Continúa la carta diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vamos a ir un momento, por favor, a Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 nos habla justamente de estos gentiles a los cuales Pablo les está diciendo, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y voy a leer de este capítulo 37 las partes que en realidad le tengo como subrayadas, ¿no? Pero de todas formas, para que pues lo tengan en cuenta este capítulo que habla y nos dice como, bueno, como guía el subtítulo, el Valle de los Huesos Secos, o también ahora entendemos el Israel disperso. Y le dice a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Voy a saltar hasta el 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Me voy al 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo o un tronco y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Y aquí pues ya digo, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los católicos? ¿Dónde están? No conocía la verdad muchas o las tantas denominaciones del cristianismo, como el protestantismo, los bautistas, los presbiterianos y así, como que dice aquí la Biblia me está hablando y el profeta Jeremías está hablando y dice para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos
luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Me voy al 19. Así ha dicho el Eterno: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Al 21. Y les dirás: así ha dicho el Señor, el Eterno: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y les traeré a su tierra. En el 23, no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, con las cuales infringieron las instrucciones que el Señor nos había dado, y los limpiaré, y me serán por pueblo, no me serán 1,000,000 de denominaciones, y yo a ellos por Dios. En el 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Luego el 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto de shalom, pacto de que los voy a completar, que los voy a volver a unir. Pacto perpetuo seré con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Eterno, santifico a Israel. Somos Israel. Si somos hijos de Dios, somos Israel. No somos, una vez más, ¿no?, de las tantas denominaciones que digo. Tampoco es como que son el... dentro de estos grupos, pues hay ovejas del Señor. Entonces, y si hemos pasado por esto, pues también es proceso de Él, es parte del plan que el Señor tiene para, pues, con su pueblo. Entonces, al leer esta profecía de Ezequiel 37, y con esa perspectiva vemos el versículo 11 de Efesios 2, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Porque pues aquí, ¿qué se decía? Nuestros hermanos judíos hablaban acerca de esto, de que si no está circuncidado no es pueblo del Señor, y eran llamados incircuncisión. Esta palabra se traduce como acrobustía y viene de una raíz que es acrom, es decir, movidos por el placer de la carne, lo que ya está mencionando y ya les mencionó antes. Y eran llamados así porque obviamente el pueblo todo, Israel y Judá, habían perdido su identidad y eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en la carne. El 12. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Vamos a ir, por favor, a Génesis 26.
del 4 al 5. Esta es la promesa que el Señor le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto, en el 5, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La obediencia también, porque como les digo, si bien no es por obras, pero la obediencia es la evidencia de que nuestra fidelidad es genuina. Sin obediencia, pues no existe esa evidencia de que nosotros tenemos fe o de que tenemos fidelidad a Dios. Porque si creemos en Él, si decimos, Señor, yo tengo fe en ti, significa que tengo fidelidad. Que como evidencia de esa fidelidad es pues la obediencia. Esa es la promesa que se le dio a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. No es quien nació siendo judío, que tiene apellido judío, no, nada de eso. Dice, en aquel tiempo estabais sin Yeshua, estábamos antes, ¿no? Sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ajenos al pacto que pues nosotros éramos parte de este pueblo, que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, y nosotros estamos contados entre ellos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y una vez más dice, pero ahora en Yeshua o en Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, de Cristo, de Jesús. Por Él, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra shalom. En Él se completaron las cosas. Él es el que viene y obviamente no al tiempo de Él, porque aún no era el momento, pero Él dice, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a salvar a todo el mundo. Y eso es fuerte, pero pues es así. Y dice, por Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno. En ambos pueblos hizo uno. No, aquí no sé cómo me explicaría o cómo entendería una persona que sea de alguna religión, ¿no? Porque aquí me está hablando de pueblos. Ambos pueblos hizo uno, casa del norte y casa del sur. Y para mí ahora estudiar esta carta, yo creo que hace algunos años no hubiera entendido nada. Pero Dios en su infinita misericordia, al tener el contexto, al haber estudiado un poco de historia, digo, no sé mucho, pero cuando el Señor permite que y ya entendemos que somos solo el pueblo de Dios, que somos sus hijos, aquí se me hace más sencillo entender cuando dice que por Él ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, completando. Y esa es nuestra esperanza, que un día se va a volver a restablecer el reino de Dios y vamos a ser un solo pueblo. Pero desde mi perspectiva, aún obviamente mi vista limitada, considero que aún estamos en el exilio, que aún necesitamos que el Señor nos perdone, que necesitamos reconocer delante de Él
que seguimos equivocando y que le seguimos necesitando, y que va a llegar obviamente el tiempo, el que Él dice ya, o sea, sí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto se refiere cuando dice ordenanzas a dogmas impuestos por los hombres, aboliendo lo que estaban diciendo en ese entonces, que ya unos creen en Yeshua, que otros no, que hay que guardar las leyes que ya los hombres habían impuesto en aquella época. Ya nadie estaba guardando las instrucciones de Dios como debían hacerlo. Y eso es lo que el Señor vino pues a abolir, no la ley, no las instrucciones que Él nos dio desde un principio, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo paz, refiriéndose una vez más a Judá y a Efraín. Y mediante la cruz, mediante su sacrificio tan así que solamente Él podía haber hecho eso, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque pues hasta el momento Judá y Efraín pues no es que sean los hermanos que nos gustaría, ¿no? Entonces dice Él, obviamente para el Señor, dice ya en la cruz esto ya sucedió, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pero aún considero que esto no lo podemos todavía quizás ver totalmente, porque aún existen muchas ovejas perdidas, y ahí entramos nosotros, que por la misericordia del Señor, si ya el Señor nos ha dado un mensaje, si ya tenemos esta palabra, cada uno de nosotros somos responsables de compartir este mensaje de reconciliación, que ya no estemos dando más botes en el suelo, ni que estemos extraviados, sino estamos llamados a pedirles de favor, a rogarles a las personas que se reconcilien con Dios, porque necesitamos, pienso, ¿no? Mientras más rápido encontremos a todas las ovejitas perdidas, más rápido viene Yeshua. Y por lo menos yo ya quisiera que venga, ¿no? Continúa en el 16. Bueno, el 16 ya lo leímos. El 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de Shalom, de reconciliación, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, tanto a los dispersos, tanto de Efraín como de Judá, unos aparentemente cerca y otros pues totalmente lejos. Y esta es lo que anunció, esta era la buena nueva, ya Él vino, Él nos da este mensaje de reconciliación. Estábamos todos muertos, no había precio que se pudiera pagar, porque ya nos habíamos totalmente extraviado, los del norte totalmente contaminados desde la época de los asirios, pues ellos se fueron, y los otros que sí nos quedamos con la Torá, tenemos las instrucciones, pero para no irrumpir y para no romper una instrucción, pues le añado una cosita más y le voy añadiendo cercos de protección. Y ya me olvidé de cumplir como tal el Señor me había dicho. Y por eso es importante preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo es lo que me pidió que haga? O sea, el Señor me dice que haga eso. Debo asegurarme de saber si lo que estoy haciendo es lo que el Señor me dice que haga. Porque muchas veces decimos, no, es que yo le amo a Dios a mi manera y así pienso que debe ser. Cuando en realidad eso el Señor no nos ha dicho en ningún momento que hagamos. O muchas cosas que tenemos que rectificar y salir de esa doctrina, salir de la religión, salir de lo que desaprender, lo que aprendimos, y escuchar a Dios.
Por eso cada uno de nosotros somos responsables de estudiar, de conocerle a Dios a través de las Escrituras. Estoy segura que muchos de nosotros tuvimos una Biblia en casa durante muchos años y nunca la estudiamos. Y venir y seguir con eso de venir a la iglesia y sin la Biblia, pues no sé, como que pues estamos llamados ahora que ya conocemos que somos pueblo, pues si el Señor me dice que le puedo conocer a través de su palabra, pues estudiarla, saber qué el Señor me pide, qué necesita que yo haga, cómo puedo yo obedecerle, y no porque eso me vaya a salvar, sino porque eso es la evidencia de la fidelidad que decimos tener a Yeshua y exhibir su amor, exhibir que Él fue el fiel en mi vida, exhibir el poder que Él tiene para manifestar su gran amor en nosotros, que somos un pueblo débil, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ya no tenemos que seguir doctrinas de hombres, sino ya anunció él que él ya, o sea, en él está la reconciliación. Porque por medio de él, unos y otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de los apartados, no de los santos, de los que no hacen nada, de los que no pecan, de los que son aparentemente buenos, sino de los apartados, de los que el Señor apartó como su pueblo, y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. O sea, yo digo, entonces, miembros de la iglesia cristiana, miembros de las tantas denominaciones, y cuando el Señor venga, ¿a qué iglesia se lleva? Entonces, no, aquí dice miembros de la familia, somos familia, eso es todo. O sea, no sé, creo que se me hace como muy aparentemente sencillo y sé que a muchas personas se les puede hacer igual muy complicado, pero solo al momento hemos estado leyendo, continuamos con la lectura de la carta. Y cuando dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es residente sin derecho. O sea, ya no es que están alejados. Estas instrucciones son también para nosotros. Porque pues el pueblo pensaba que ya no, que ya, o sea, ellos se identificaban más como aparentemente todo lo que comentaba Faustito de esos pueblos, con ese paganismo. Pero dice ustedes ya no son extranjeros, ya no tienen derecho y están llamados a seguir las instrucciones. Y son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio va coordinado. Y esto a mí me llama la atención porque dice, si nosotros somos ahora ese templo, si nosotros somos la familia del Señor y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿y qué nos hablaron los apóstoles y los profetas todo el tiempo, constantemente? Los profetas, ¿qué nos decían? Arrepiéntase, vuelvan, regresen, den vuelta. Se están alejando de las instrucciones del Señor. Y los apóstoles pues dieron testimonio de lo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, o sea, todos nosotros, bien coordinados, vamos creciendo para ser un templo apartado en el Señor. Por ende, al nosotros, el uno va por acá, el otro por allá, el uno estudia de aquí, el otro estudia de allá, y yo pienso así, pero es que no es de esta forma. Pues imagínense cómo estamos. Y por ende necesitamos estar de esa manera, ¿no? Como coordinados para ir creciendo y ser un templo apartado en el Señor. En quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y pues ahí nos podemos ir otra vez. Bueno, les voy a dar nada más como referencia para que lo puedan leer. Nosotros somos ese cuerpo y pueden leer todo el capítulo de Ezequiel 36. Para finalizar, vamos a leer una vez más Ezequiel 37, el 13 y el 4. Si alguien ya lo tiene, por favor, tal vez. ¿Por qué no lo encuentro? A ver. 37, 13, 14. Amén. ¿Y qué significa que él ha puesto su espíritu en nosotros? Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pues eso es lo que nos refiere a esta carta de Efesios, y que Pablo les comparte a esta comunidad que piensa que son gentiles, que ellos están obviamente extraviados, y les dice: ya ustedes tienen esta reconciliación y esta salvación mediante Yeshua, pero implica que si estábamos nosotros antes infringiendo las instrucciones del Señor, ahora pues como evidencia de poder exhibir la fidelidad de nuestro Dios, pues obedecerle y procurar. No es una carrera de competencia de quién llega primero o quién sabe más, sino es una carrera de resistencia, de perseverancia, de llegar al final de la carrera y pues haber cumplido la meta. Y pues con eso finalizamos esta carta. Muchas gracias. No sé si a estas horas esté alguien conectado, pero pues cuando lleguen a ver este estudio, muchas gracias. Y pues nos vemos mañana. Mañana es desde las 7 de la mañana, así que muy pendientes, por favor. Muchas gracias.